Muy bien. Hoy titulé este mensaje, no es bíblico, es cultura religiosa. Yo creo y pienso que la cultura puede llegar a influenciar la mente humana y arrastrarla a su sistema de criterios. Voy a comenzar haciendo una aclaración. La cultura es un sistema de creencias, es un sistema de pensamiento que adjudica un juicio de valores o de criterios dentro de los cuales la cultura considera que ese es el mejor o el más apropiado de los pensamientos, de cómo debe actuar, de cómo debe pensar, de cómo debe desarrollar las ideas y de cómo debe desenvolverse la sociedad. Ahora, digo esto porque es importante comprender de qué se trata la cultura. Por ejemplo, acá en nuestro país, en nuestra nación, nosotros tenemos ya claros los criterios de la cultura, lo que nosotros conocemos como cultura. Por ejemplo, haciendo una comparación, en nuestra cultura nos vestimos bien, ¿no? Nos vestimos de manera decorosa, de manera decente, de manera tapada, regatada. Pero si usted ha ido notando, se ha ido deplorando, ha ido decayendo ese principio y ahora la cultura se está tornando a poca vestimenta, a poco pudor, a poco respeto, a bajos principios, valores. Que no voy a hablar necesariamente de la vestimenta, estoy haciendo una comparación. Pero si vas a unos países o a otros países, o si vas a la parte de los indígenas, de las personas que están un poco más, con más falta de civilización, entonces encontrarás que ellos viven, las mujeres viven sin brasiel. Dentro de sus comunidades, los indígenas, las mujeres viven sin brasiel. Muchas veces viven sin nada en sus partes íntimas, andan todo el día desnudas para allá, para acá, e incluso los hombres solo se ponen una bartolita que les tapa la parte de adelante, una especie de trapito, de guayuco se llama, ¿no? O se daña muy rápido, es la forma más correcta de decir. Entonces, solo se tapa la parte de adelante y luego viven todos dentro de la misma sociedad desnudos. Y uno dice, ¿cómo es posible que las mujeres anden desnudas por toda la comunidad y no les dé pena con los hombres? Es cultura. Es la forma de la cultura donde ellos habitan o cohiben o viven. Entonces, yo he escuchado a ministros tener que ir a predicar el evangelio, misioneros que están llevando el evangelio, tener que ir a lugares donde tienen que quitarse el saco, la corbata, la camisa, el pantalón, los zapatos y entrar semidesnudos. Sí. Entonces yo sé que muchos van a decir, yo no iría a predicar allá. El amor por las almas pasa por encima de los valores o de los preceptos culturales. Entonces cuando llegan a esos clanes indígenas, el cacique dice, bueno, si usted no se quita toda esa ropa, aquí no puede entrar aquí, porque la cultura aquí es que la gente entre o que la gente viva igual que nosotros. Y claro, luego se va uno dando cuenta que a medida que van avanzando y van conociendo la cultura, pues se van civilizando, se van superando. Pero quiero hacer esto de manera introductoria para que podamos entender qué es la cultura. Y la cultura, como dije al inicio, puede influenciar la mente humana y arrastrarla a su sistema de criterios. Eso es lo que puede llegar a ser la cultura. Entonces, del mismo modo, la cultura religiosa se coló en la iglesia y su presencia solo ha traído estancamiento y retraso, lo cual imposibilita el desarrollo. O sea, voy a decirlo de nuevo para que usted me vaya comprendiendo. A ver, vamos a ir poniendo las piezas en la mesa muy claras. Si la cultura es un sistema de criterios
que tal vez difiere de lo bíblico, que tal vez difiere de lo escritural, esa cultura se mete, se cola dentro de la iglesia, pero ahora no voy a hablar de la cultura de las naciones o de los países, voy a hablar de la cultura religiosa. Y más adelante van a entender por qué le titulo cultura religiosa. Se cola dentro de la iglesia la cultura y en vez de permitir o impulsar el desarrollo de la iglesia, lo que hace es que retrasa y retrae el crecimiento de la iglesia. Esto se debe, por supuesto, a la cultura. ¿Por qué a la cultura? Porque la cultura nos cambia la mentalidad, nos vende ideas totalmente absurdas y baratas y sobre todo no bíblicas. Si no cambiamos, por ejemplo, si no cambiamos la idea comunista de nuestra mente, no vamos a crecer. El comunismo es una idea política, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el objetivo de la idea comunista? Por ejemplo, el comunismo dice, tenemos la idea o el deseo de que todos tengan condiciones igualitarias o o igualdad de condiciones, ¿no? Eso es lo que el comunismo enseña o la idea principal de este pensamiento político. No obstante, la idea y la realidad están separadas por un gran distanciamiento. ¿Se dan cuenta, no? La idea y la realidad están distanciados por un amplio espacio grande. ¿Por qué? Porque la idea del comunismo es que todos tengan derecho de igualdad, pero la realidad es que llegan, le quitan al que tiene, le quitan esto, le quitan esto, le quitan esto, y se van y buscan a uno, tome, y le van al otro, tome. Entonces, eso no es algo que nos va a llevar a crecer. ¿Me voy haciendo entender o no? Porque yo no le puedo quitar, gracias, hermano, yo no le puedo quitar al que tiene para darle al que no tiene y llenarle más la mente de parasitismo en vez de decirle, mire, te voy a prestar estos bienes o te voy a prestar esta suma de dinero para que emprendas, para que desarrolles tus habilidades, tus talentos, para que eches para adelante con lo que sabes hacer, para que emplees, para que montes una empresa, para que estudies, te capacites, ejerzas algún tipo de labor. Pero no, la idea comunista es que todos tengan derecho de igualdad, pero vamos a quitarle a los ricos para darle a los pobres y mantener los pobres. ¿Por qué mantener los pobres? Porque le estamos dando y ellos dicen, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para qué me voy a afanar por casas nuevas si me están dando de comer? Me estoy dando a entender con lo que quiero decir. Si no nos quitamos, sobre todo aquí en Venezuela está plagada la idea del comunismo y sabemos que ya la gente está abriendo los ojos o ha abierto los ojos y saben que no funciona, que no sirve. Entonces hemos tenido que empezar a desestimar esa idea del comunismo y darnos cuenta que no sirve para nada, que no sirve, que simplemente es una idea política para engañar y entorpecer el crecimiento y el desarrollo del pueblo. Ahora, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de la idea de eso, ¿no? Entonces, si no cambiamos la mentalidad o si no cambiamos la forma de pensar como piensa el comunismo, nunca vamos a crecer, nunca. Y lastimosamente en los países latinos queremos hacer de la ignorancia y la falta de preparación una virtud. Esa es la realidad. Voy a decirlo de nuevo. En los países latinos en los que hoy nosotros vivimos, queremos hacer de la ignorancia y de la falta de preparación una virtud. Lo cual nos está llevando en una empinada, querida iglesia. Lo cual nos está robando la oportunidad y el privilegio de crecer, de sacar los talentos y los dones que Dios nos ha regalado y pulirlos, permearlos, educarlos y formarlos para que seamos buenos representantes y excelentes ministros del Señor. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que la cultura se metió dentro de la iglesia. Y el objetivo de la cultura es venir y plagar nuestra mente con pensamientos como, es que yo soy humilde, hermano.
Y como yo soy humilde, por eso yo no veo estudios teológicos. Es que yo soy humilde, por eso yo no voy a estudiar homilética u oratoria. Es que yo soy humilde, hermano, yo por eso no voy a ir a clases de nada de eso, de institutos, porque yo tengo el Espíritu Santo y yo leo la Biblia, y cuando yo leo la Biblia, como tengo el Espíritu Santo me enseña. Entonces, cuando se paran en una plataforma, son unos neófitos completos, son unos ignorantes. Y yo sé que estoy sonando ácido ahorita, pero es la realidad que estamos viviendo. Entonces, por eso digo, no es bíblico, es cultura religiosa. Entonces, usted encontrará que pasan personas a estas plataformas o a los altares de muchas congregaciones y se paran así con un sentimiento espiritual, ¿no? Porque la cultura nos hace creer que frases como la que voy a decir a continuación son frases espirituales. Dicen, hermanos, yo no sé por qué voy a predicar esto, pero el Señor sí sabe. Si usted no sabe por qué va a predicar eso, no lo predique. Ya. Cállese la boca, no predique nada. Pero yo no puedo pararme aquí apostando ser espiritual diciendo, yo no sé por qué voy a predicar esto, pero el Señor sí sabe. Yo tengo que tener seguridad, certeza de por qué Dios me está mandando a predicar esto. Ahora, la realidad que se esconde detrás de esta típica frase que se escucha en cientos y miles de púlpitos en el mundo es, lo que pasa es que yo no estudié. Y como yo no estudié, si el mensaje sale mal, échenle la culpa a Dios que no me quiso respaldar. Si el mensaje sale mal y no edifica, échenle la culpa al Espíritu Santo que no vino y me reveló las palabras correctas y oportunas. La frase, yo no sé por qué voy a predicar esto, es porque tengo unas ganas de echarle el mensaje y de decirle a la hermana Miriam unas cuantas cosas que siento de ella, pero voy a aprovechar que estoy aquí en el púlpito y detrás de la Biblia para decirle lo que tengo ganas de decirle. Eso es todo. Porque quien realmente está entendiendo el llamado de Dios, se prepara. Yo conocí pastores cuando empecé, que me perdonen los pastores, ministros y predicadores. Cuando empecé, recuerdo que fuimos a una vigilia, estaba yo empezando en el Evangelio. Y ese día estaba el pastor detrás de un cuarto, de una puerta, estaba el pastor hojeando la Biblia, y en una de esas no sé por qué me acerqué y lo saludé, y él estaba sacando unos versículos porque iba a predicar una hora después. Entonces, una hora antes de predicar estaba sacando 5 o 4 versículos. Pero antes de eso predica un hermanito, un líder, y él entonces va a esa cita que todos conocemos, porque el Señor o porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿se acuerdan? Entonces él lee esa cita y él dice, bueno, hermanos, como dice la Biblia, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. O sea, es decir, que Dios lo ama, pero no le gusta lo que hace. Dios lo ama, ¿verdad? Pero ama al pecador, pero aborrece el pecado que él tiene. Por eso es que la Biblia, y hermano, toda una media hora repitiéndonos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y yo ya no lo aguantaba más. Yo me di cuenta que no había estudiado, que no se había preparado, que no había buscado otras ideas, que no había traído otros fundamentos a colación, que no había buscado otras citas bíblicas, que no había buscado otras bases. Simplemente dio vueltas como la gallina o como el perro cuando empieza a perseguirse la cola ahí detrás de él, dando vueltas, pero nunca la alcanza. Y nunca salió del versículo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así dice la Biblia. Bueno, hermano, o sea, nos atropelló la inteligencia. Ya nosotros habíamos leído el versículo, ya sabíamos lo que decía. Explíquenos otra cosa. Pero él no pudo, porque claro, la cultura le enseñó, es que cuando yo me pare allá, el Espíritu Santo me dará las palabras necesarias. ¿Se sabe quién está más interesado en que nosotros crezcamos y seamos excelentes? Dios. Entonces, cuando nosotros optamos por darnos las de aviones o de avispados, como decimos aquí en Venezuela, y decimos, bueno, Señor, tengo 5 versículos bíblicos, poderosa palabra para mañana. 5 versículos bíblicos. Y no, tiene bosquejo, estudió, investigó, no, nada, el Espíritu Santo me pondrá. Entonces, cuando viene a predicar, el Espíritu Santo se va, el Señor ni se asoma por la ventana y queda totalmente solo.
Y cuando empieza a predicar, no sabe qué decir. Y entonces empieza a echar testimonios absurdos, empieza a contar anécdotas que no vienen a colación, comienza a predicar de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que leyó, porque no tiene tema, porque su mensaje no está sazonado, no está condimentado, no tiene gusto, no tiene sazón. Y toda la audiencia muy fácilmente se dará cuenta que no se preparó, que no estudió, que no indagó otros fundamentos bíblicos, que no trajo otros fundamentos a colación, que de pronto no buscó empaparse un poco más en el tema. Y por supuesto, la oración es buena, el ayuno es bueno, buscar la dirección de Dios es lo más oportuno, pero yo no puedo decir ya tengo la dirección de Dios, ya oré 3 días, ya hice 4 ayunos, pero no estudié lo que voy a predicar. Porque no puedo esperar que Dios aplauda mi falta de negligencia, o de diligencia, perdón, mi falta de diligencia. No puedo esperar que Dios bendiga mi pereza, porque Dios no bendice al perezoso. ¿O sí? ¿Usted qué dice? Entonces, eso es cultura, oiga, esa cultura de mente fracasada, de mente corta, de corta visión, se metió dentro de la iglesia. La tenemos dentro de la iglesia. Y estamos luchando para sacarla fuera porque hay un montón de personas con la mente así. No quieren crecer. Jesús, antes de iniciar su ministerio, se prepara al punto tal que la gente le llamaba maestro. Dice la Biblia, y el niño, está hablando primero de Jesús cuando era adolescente, y el niño crecía en sabiduría, en tamaño, en gracia delante de Dios y de los hombres. Lucas 2:52. Pero luego dice que Jesús se preparó a tal punto que cuando él empezó a enseñar en las sinagogas y a predicarle a las multitudes, ustedes deben recordar que la gente y que los mismos fariseos y rabinos de la ley le llamaban maestro, rabí. ¿Y qué haremos con los tributos del César? Maestro, ¿y qué haremos si una mujer peca? ¿Qué sé yo? Acuérdense, le decían maestro. Porque Jesús, antes de salir a su ministerio, no fue que se sentó y dijo, bueno, yo soy el Hijo de Dios, soy el ungido, no tengo nada de qué preocuparme, solo estoy esperando que llegue mi hora para salir a sanar enfermos, a libertar demonios, a hacer que los paralíticos anden, a sanar una suegra que tengo que sanar por ahí desgraciadamente, qué sé yo, estoy tranquilo. No, Jesús no se quedó quieto. Incluso recuerden conmigo el pasaje cuando Jesús se perdió, ¿se acuerdan? Era un adolescente. ¿Dónde estaba Jesús? Su mamá y su papá lo buscaron desesperadamente, muchacho, y cuando lo consiguieron, hijo, ¿dónde estabas? Te desapareciste, nos diste un susto. ¿Y él qué respondió? En los negocios de mi padre me conviene estar. Me es necesario estar. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Adquiriendo conocimiento y sabiduría, porque aunque era el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, él sabía que tenía que dar el ejemplo para que nosotros, sus discípulos y sus seguidores, siguiésemos la línea o la misma línea de corriente. Por eso, Mateo 13:54 dice, y todos estaban atónitos, se asombraban y decían, ¿de dónde saca tal sabiduría? Tal conocimiento, tal poder, ¿de dónde lo saca? Y luego agregan, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este? ¿O no están con nosotros su hermana y su hermano y sus hermanos están aquí con nosotros? ¿Y por qué? ¿De dónde y cómo habla semejantes cosas o tiene tal capacidad de hablar? Sencillamente, Jesús no se dejó llevar por la cultura. O por lo menos la cultura en la que nació Jesús era muy buena. Pero lastimosamente la cultura latinoamericana es una cultura de retroceso en vez de crecer. Ahora, Jesús, cuando sale a su ministerio, escoge y llama a 12 discípulos. ¿Se acuerdan?
Y resulta de que cuando yo ojeo los evangelios, yo me doy cuenta que ninguno de los evangelios registra un sermón de los discípulos. Ninguno. Más que la comisión cuando Jesús les envía a predicar o a evangelizar, más bien. No fue a predicar necesariamente sermones extensos, sino breves mensajes de la esperanza o del evangelio. Los envía a predicar. Y es ahí cuando nosotros vemos que los discípulos fueron y predicaron, pero no vemos exactamente cómo lo hicieron. Ahora, durante los 3 años y medio de ministerio de Jesús, Él escoge y llama a los 12, y lo que hace durante esos años es formarlos, es enseñarlos, educarlos, enseñarles las cosas, la forma en que debían hacer para cuando Él se fuera, todos ellos quedaran en la tierra y siguieran propagando la obra del evangelio o el mensaje de la buena noticia. Por ende, yo no encuentro a ninguno de los discípulos predicando, sino hasta después. Jesús desciende a los cielos y les dice, ustedes esperen la promesa. Mire el orden y mire lo importante de esto. Esperen la promesa y cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero les dice, ustedes van a recibir poder. Ustedes recuerdan que los discípulos no entendían algunas parábolas de Jesús. ¿Se acuerdan? Han leído. Jesús daba las parábolas y ellos decían, pero no entendemos a qué se refiere. Y Jesús un día les dijo, mire, cuando ustedes reciban al Espíritu Santo, al Consolador, lo dijo allá en Juan 16, el Espíritu Santo les revelará todas las cosas, les va a aclarar todo el panorama, les va a hacer entender todo lo que yo les estoy diciendo y todo lo que les estoy enseñando. O sea, faltaba el Espíritu Santo. Ellos perseveran. La Biblia dice que Jesús asciende a los cielos y suben 500 personas al aposento alto, 500. Ojo, ahí tal vez cantaban, adoraban, clamaban a Dios, ahí estaban orando y perseverando, pero dice la Biblia que empezaron a irse. Y de los 500 que subieron, solo quedaron 120. Y sobre esos 120 que perseveraron hasta el día del Pentecostés, fueron los que el Espíritu Santo llenó y bautizó de manera especial como comúnmente lo conocemos. Después de eso, ojo con lo que voy a decir, después que ocurre eso, es cuando ahora vemos a los discípulos convertidos en apóstoles. El Espíritu Santo no se derramó o no vino sobre gente ignorante, sino sobre gente que sabía qué hacer o sabía hacer buen uso de las Escrituras y de los dones de Dios. Me estoy haciendo entender hasta ahí, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo vino sobre aquellos que habían sido formados por el Señor, que habían seguido a Jesús, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían aprendido de Él la palabra. Y luego de que el Espíritu Santo viene sobre esa gente con un conocimiento oportuno de la palabra, entonces vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo levantarse, ponerse en pie y no decir cosas como, hermanos, yo no sé por qué voy a predicar lo que hoy voy a predicar, pero yo no sé por qué Dios me ha dicho que les diga esto, pero no, uno ve a un Pedro que se levanta con seguridad, que irga el rostro y dirige su voz al pueblo y comienza a predicarles a Jesús resucitado al punto tal que la buena preparación de Pedro, acompañada de la unción del Espíritu Santo, produjo en el pueblo un sentimiento de arrepentimiento con desesperación, al punto de llegar la gente a decir, hermanos, ¿qué haremos? Porque queremos ser salvos, no nos queremos ir al infierno, porque el mensaje de Pedro fue claro, conciso, directo y les convenció. Les llegó al corazón. Pero uno no puede pensar, voy a pararme allá, a ver qué me sale. Porque sería faltarle el respeto a ustedes. Esta semana fue una semana de trabajo fuerte. Todas las semanas trabajo y a ustedes les consta. Pero el viernes y ayer sábado hicimos hallacas para profundos del templo de Caliche. Y como saben, pues trabajamos hasta tarde en la hechura, en la preparación y en la preparación y no solo en eso, sino en venderlas, entregarlas.
Entonces llegamos a mi casa bastante cansados, agotados, y yo tenía todo el borrador de este mensaje, tenía todo el borrador, las ideas, pero no lo había organizado, no lo había estructurado en el orden. Y entre que me senté y afiné las ideas y pulé y saqué algunos versículos y agregué algunas cosas, se me hicieron las 11:40 de la noche. Estaba agotado, sí, estaba agotado. Y luego mientras me bañé, oré y me acosté, yo creo que me acosté más de las 12 de la noche, para volverme a levantar a las 5:40 de la mañana para ir al primer servicio a las 7. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? Yo no puedo decir, Señor, trabajé para tu obra esta semana, estoy muy cansado, por favor mañana écheme la manita, ayúdeme, apóyeme ahí, yo quiero acostarme, voy y me acuesto y no preparo el mensaje, no estudio lo que voy a venir a decirles a ustedes en esta mañana, entonces estaría atropellándoles a ustedes y faltándoles el respeto. Porque yo creo que usted merece el respeto suficiente como para venir hasta este lugar y no escuchar cualquier tres tonterías que le diga yo que se me ocurrieron. Creo que usted merece el respeto de que uno le enseñe o le proporcione un mensaje nutrido de conocimiento y por supuesto de realidad. Entonces yo no puedo hacer de mi cansancio físico humano una excusa para no prepararme y para no ser excelente. Por el contrario, creo que Dios se agrada de que nos esforcemos. A Josué se lo dijo y nos lo dice hoy a usted y a mí. Esfuérzate y sé muy valiente. Las cosas no van a ser fáciles, nada va a estar mantequilla, nada va a ser color de rosa, todas las cosas van a ser un poquito difíciles, pero eso va a ayudarte a forjar tu carácter y te va a ayudar a redescubrir el potencial y la capacidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Cuánto me dicen amén? Entonces, cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas, allá en el Pentecostés, encontramos el mayor de los avivamientos mencionados en la iglesia primitiva. No obstante a eso, ¿qué es lo que hoy queremos? Que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros, que el Espíritu Santo nos dé dones o que Dios nos dé poder. ¿Para qué? Yo me imagino si Dios le da poder a un tipo que no tiene control de su temperamento, de su carácter. Por ejemplo, si Dios le da poder de hacer descender fuego del cielo. Imagínese. Un tipo que no tiene control, que se aira, que se molesta por nada. Como hay algunas personas que se molestan por 5 razones. Por todo, por nada, por sí, por no y por si acaso. Entonces, si Dios le da a un tipo así poder de hacer descender fuego del cielo, vive matando a 10 y a 15 diariamente. Sí, porque cada vez que se molesta, fuego del cielo y lo consume. Dios no le va a entregar. Por eso lo dije la semana antepasada y lo he venido diciendo. Dios no nos va a entregar, iglesia. Dios no nos va a entregar algo hasta que usted no tenga la altura para manejarlo. Hasta que usted no tenga la altura para conducirlo. ¿Me estoy haciendo entender o no? Están tan callados. Entonces, necesitamos sacar la cultura religiosa de nuestra iglesia y volvernos a la escritura, volvernos a lo escritural, a la Biblia. No es bíblico orar y no actuar. No es bíblico. Usted puede orar 5, 6, 7 horas, pelarse las rodillas, hacer toda la semana de ayuno y clamar y calentarle las orejas o los oídos a Dios con sus oraciones y con sus ruegos. Pero si usted ora y no actúa, está perdiendo el tiempo. Porque la oración debe ir de la mano con la actuación. La fe está ligada a la obra. Pues la fe sin obra en sí misma es muerta. Porque alguno dice, yo tengo fe, y otro dice, yo tengo obra. Pero entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Dan cuenta la diferencia? Santiago capítulo 2, versos 17 y 18. Alguno dice que tiene fe, pero no hace nada. Entonces, ¿por qué les decía hace un momento cambiar un poco algunas temáticas? ¿Qué hacemos orando? Señor, Padre Celestial, salva las almas, ten misericordia, libera a los drogadictos, cambia a las prostitutas, liberta a los brujos, a los santeros, a los paleros, qué sé yo. Hacemos una serie de oración que no está mal,
Pero cuando yo digo, hermanos, iglesia, hay que salir a evangelizar, todo el mundo está ocupado. Todo el mundo tiene que hacer. Entonces no funciona la oración. Porque si le estamos pidiendo a Dios que salve las almas, Dios necesita sus manos, Dios necesita sus pies, Dios necesita sus recursos económicos, Dios necesita su vehículo, Dios necesita su fuerza, Dios necesita sus ojos, Dios necesita sus oídos, Dios necesita su boca. Por eso Él nos envió: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, vayan y hagan. Él no dijo: esperen que les va a llegar a los templos, esperen los que les va a llegar a las casas de oración, esperen los que les va a venir a las casas de ustedes a buscar. No, Él dijo: vayan y hagan discípulos. Mateo 28, 19 y 20. Entonces no funciona, no es bíblico orar y no actuar. Tampoco es bíblico tener cómo alimentar al hambriento y no hacerlo. Y decir: Señor, Padre, tú multiplica los peces y los panes, Señor. Ponga la mano en el estómago de ese viejito que está hambriento allá, Señor, y quítale el hambre, llénale el estómago, Señor. Tú tienes el poder para hacerlo. Y Dios desde el cielo quiere decirle: cabezón, ¿y por qué no sacas el gran pollote que tienes ahí y el poco de carne que tienes ahí? Va y les hace un buen almuerzo y le das de comer. ¿Qué haces pidiéndome a mí lo que tú tienes que hacer? No es bíblico. Pero la cultura religiosa que se metió en las iglesias nos llevó a pensar eso. Hermanos, si oramos bastante, hermanos, si ayunamos toda la semana, que no está mal orar y ayunar, aclaro. Pero nos quedamos en las cuatro paredes, iglesia, y no salimos a hacer nada por los perdidos. Y quiero que entienda que esto se trata de personas. Jesús no vino para que hiciéramos un clan, un grupito, un club social y nos quedáramos ahí. Jesús vino por gente, por almas. Entonces no es bíblico lo que muchas veces hacemos. No es bíblico. Si yo tengo cómo darle de comer al hambriento, no necesito necesariamente que ir a predicarle o decirle un versículo bíblico, porque con llevarle un plato de comida y tal vez decirle: aquí te manda el Señor, ya lo estoy evangelizando. Pero es triste que nosotros, teniendo cómo hacerlo, todo el tiempo nos excusamos. Estoy ocupado, no puedo. ¿Y hasta cuándo llegaremos hasta ese punto? Tampoco es bíblico confundir la humildad. No es bíblico confundir la humildad con la falta de preparación y excelencia. ¿Por qué creen ustedes? Y aquí voy a pedirle a los pastores que en algún momento me verán y me escucharán, que me perdonen. Pero ¿por qué creen ustedes que yo aquí no soy muy de dar especiales a todo el mundo? Hermano, pase, de un especial, venga y cántenos aquí una canción. ¿Por qué no soy así? Ustedes dirán: el pastor se hinchó, es arrogante. No. Lo que sucede es que confundimos la humildad. Pasamos aquí al frente y que decimos: hermanos, yo voy a entonar una alabanza al Señor. Eso sí, no escuche mi voz, escuche la letra. Y empieza a cantar, no pega una nota. No agarra tiempo ni poniéndole el reloj en la nariz. No se acopla con nadie. Entonces, hagamos una salvedad. A la humildad, la cultura religiosa le quiere llamar, a la falta de preparación, la cultura religiosa le quiere llamar humildad. Es que yo soy humilde, pastor, yo soy humilde, hermano. Y entonces pasamos aquí bajo la idea de la humildad, pero siendo unos totalmente, con todo respeto, siendo ignorantes de lo que vamos a hacer. Entonces yo quiero que usted me entienda un poquito lo que yo quiero decirle. Imagínese que nos visita un amigo en la mañana de hoy, pero ese amigo fue al concierto de Vicente Fernández, de Marco Antonio Solís, de Rafael, fue a un concierto de Rocío Dúrcal, fue a un concierto de no sé, ¿qué otro artista se me pueda venir a la cabeza? Todos muertos, pero fueron a un concierto de esa gente y salieron y dijeron: wow, Marco Antonio Solís está muerto ya.
No, Marco Antonio Solino está muerto. Pero fíjese, yo fui hace muchos años, en el 2012, fui a un concierto de Vicente Fernández, todos saben que era muy fanático de él. Y la gente sale y dice, ¡guau! ¡Qué organización! ¡Qué vozarrón se gasta ese hombre! ¡Qué manera entonada y afinada de cantar! Los músicos bien preparados, alineados, todo calibradamente calculado. Y la gente sale de sus conciertos y dice, wow, impresionante, valió la pena pagar la entrada. Fue un tiempo agradable, aunque son artistas inconversos, seculares. Entonces el punto es, vienen a la iglesia después de haber ido a un concierto donde hay música por todo lo alto de manera profesional, y entonces se encuentran con el hermanito o con la hermanita que dice, no, no vaya a escuchar mi voz, o yo escuche la letra, y no pega una nota. Aparte el guitarrista o el tecladista o el baterista les toca perseguirlos, ahí, persiguiéndolo, a ver si lo alcanzo. Mi pregunta es, ¿se irá a su casa con una buena perspectiva de la iglesia? Porque eso lo entendemos usted y yo, que somos creyentes, que tenemos años. Ah, bueno, el hermanito está bien, pero el nuevo no lo va a entender. Incluso, lastimosamente, hoy hay muchos predicadores por el mundo que se paran en los altares o en las plataformas y dice, es que la palabra tiene que ser predicada sin tapús, sin poner pañito de agua tibia, es que la verdad se dice así. Y claro, para ellos decir la verdad es pegar 4 gritos, tirarte saliva en la cara así. Para ellos predicar la palabra es atropellar a la gente, decirles que se van a ir al infierno, que son unos desgraciados, que los va a matar la fornicación, el adulterio, la mentira, que el cigarrillo, que no sé. Creen que esa es la manera de predicar el mensaje y que si no se predica así, entonces no es bíblico. Pues me parece o difiero de dicho pensamiento. No estoy de acuerdo. Porque por esa razón, hoy día la gente inconversa dice que somos un poco de locos. Porque no tenemos educación. ¿Cómo solemos leer muchas veces? Yo sé que algunos se me van a poner... pero vamos a ver, hermanos, si reflexionamos o no. Pasamos a leer aquí, ¿cómo leemos? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeños, o sea, un niño de segundo grado lee mejor que nosotros. Hay que buscar, es lo que digo, la cultura, oiga, la cultura nos llevó a este tipo de pensamiento. Porque yo sé que esto iba a causar revuelo, pero yo quiero, por favor, que me preste mucha atención. Porque mi pregunta es, ¿nos quedamos viviendo toda la vida bajo 4 latas podridas? ¿O buscamos la manera de crecer y que la casita fuera de bloques de cemento, de tener nuestro carrito? Por ejemplo, yo no tengo casa propia, pero yo aspiro a tener una casa digna, ¿sí o no? La pregunta es si tuve la capacidad y la posibilidad de crecer en lo económico y en lo secular, ¿por qué no puedo crecer en lo intelectual? Porque no quiero. Es la única forma. Porque hay formas de estudio, nosotros podemos leer libros, podemos asistir a clases de formación, podemos buscar, pero el problema es que la cultura, esto también tiene que ver con la cultura nos puso aquí en la frente una T de trabajo. ¿Y qué nos dijo la cultura? Ustedes son máquinas de producir plata. Esa es la realidad. Entonces yo aquí tuve hace un tiempo un curso de oratoria y homilética. Solo me vino la hermana Miriam. Y lo estoy diciendo aquí abiertamente. Me asistieron los primeros días 1, 2, 3, 4 y ya después no vinieron más. Mi pregunta es, hoy veo, yo no sé, ustedes andan por las calles de esta ciudad. Yo hoy paso y ya en esta ciudad hay como 5 o 6 gimnasios. Usted pasa a las 10 de la noche y está la gente ahí. 10 de la noche. Pasa a las 6 de la mañana y ya hay gente. Mi pregunta es, si hay ánimo para ir a ejercitar mi cuerpo, cuidarlo, para sacar los chocolates, los glúteos, levantar no sé qué carrizos, ¿por qué no hay tiempo y por qué no hay deseo para leer, para estudiar, para ir a buscar la forma de crecer y de capacitar, enriquecer mi intelecto? Entonces,
Se debe a cultura. El problema es la cultura, la mentalidad que muchas veces nos cerraron. Usted nació para trabajar como un burro, mijo. Más nada. Usted no nació para ser un predicador, usted no nació para ser un buen ministro de Cristo. Y esa cultura, yo le digo, entiéndame y por favor no me vaya a malinterpretar. Mi deseo, amado hermano, es que usted sienta la necesidad de crecer. Yo le dije a mi esposa y se lo dije a un hermano íntimo de nuestra casa, de nuestra familia, una persona que es íntima para mí. Le dije a mi esposa y al hermano, tenemos que crecer a nivel de música, a nivel musical, perdón, tenemos que crecer. No nos podemos pasar toda la vida comiéndonos los tonos, equivocándonos, perdiéndonos. No podemos pasarnos toda la vida así y decir, es que somos humildes. Porque Dios nos dio los talentos. Dios nos dio los talentos, ¿sí o no? Nadie me dice amén. Yo creo que Dios nos dio los talentos. Pero de ahí para adelante Dios nos dice, edúquelos. Busque un profesor de música, busque un profesor de canto, perfecciónese. Pero no nos paremos en el hecho de que, bueno, aprendí estos 2 golpes, estos 3 tonos y ahí me quedo para toda la vida. Porque, por ejemplo, yo no soy de ese tipo de pensar. O es lo que por lo menos siento en mi corazón de parte de Dios, que tenemos que sacar de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos está retrayendo la oportunidad de crecer, la oportunidad de mejorar. Entonces ya no queremos crecer, pero en lo espiritual. A mí me encanta escuchar a Jesús, es que en los negocios del Padre me conviene estar. Pero Jesús también trabajaba, déjeme decirle, porque la Biblia dice que su papá o su padrastro era carpintero y por lo general él ayudaba a lijar las sillas y a cepillar algunos bancos y algunas mesas y unas que otras camas, porque su padre le enseñó el arte de la carpintería. Incluso Jesús se define como el carpintero de Galilea, de alguna manera. Entonces Jesús trabajaba, pero también sabía que tenía un llamado de Dios que había que atender. Antes de nosotros arribar, montarnos o esperar que Dios nos entregue algo, necesitamos, querida iglesia, prepararnos. No les estoy hablando desde el tipo que ya tiene toda la preparación, porque yo todavía sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo hasta que me muera. Pero lo que estoy es tratando de hacerlos cambiar, insisto. La idea del comunismo es que usted no crezca, que usted siga siendo pobre. Y la idea de Dios no es que usted siga siendo pobre toda la vida. Y no estoy hablando necesariamente de plata, estoy hablando en mentalidad, en visión, en perspectiva de la vida. Y si no se cambia eso aquí, y si no le permitimos al Espíritu Santo que nos cambie aquí, entonces nunca vamos a dejar de hacer de la ignorancia y de la falta de preparación una virtud. Y es lo triste que está pasando en Latinoamérica. Por ejemplo, si usted observa los países, los países de América del Sur, los países de otros continentes como China, Japón, por ejemplo, los japoneses. Los japoneses hicieron la Hyundai, la Toyota, la Yamaha. Si usted ve todos los equipos de sonido, los micrófonos, los instrumentos musicales, si ven incluso los celulares, los teléfonos celulares, ¿qué dicen ahí en la etiqueta? Made in China. ¿Dice así o no dice así en el suyo? Los chinos nos llevan una grandototota en tecnología. ¿Por qué? Porque no tienen una cultura de, yo con tal de tener 4 latas oxidadas que no me dejen que me llueva, estoy tranquilo. ¿Para qué más? Me llega la cajita de CLA, me llega el bono de la patria, el de guerra, el de las madres de la patria, y con eso sigo para adelante. No, yo no quiero una cajita de CLA, yo no quiero un bendito bono de guerra, yo quiero tener dinero en mi bolsillo, irme a un supermercado, agarrar un carrito, montarme montarme no, porque no me dejan montar, me regañan, pero agarrar ese carrito, meterme por los pasillos del centro comercial y elegir la leche que yo quiero tomar, elegir la harina que yo quiero comer, elegir el atún y la cantidad que yo quiero consumir. No que alguien me diga, con esta sardina come durante el próximo mes, con esta paquita de frijolitos chinos coma el próximo mes, hasta el otro mes, mire a ver cómo le va a hacer. Le toca a uno dividir las pepitas entre mes, hacer una división, a ver si le alcanza. Y de ahí para adelante, ayune y oración, mamito. Haga ayuno y oración.
Entonces, es una cultura que tenemos que sacarnos de encima, porque no nos está dejando crecer. Los únicos que crecen aquí son los que están allá, más nadie. Pero usted y yo hemos crecido porque el Señor nos ha ayudado y nos ha dado fuerzas. Pero de resto, hermano querido, nos ha sido difícil. Y el que me diga que todo esto está de maravilla, Dios mío, me toca darle un cachetazo a ver si reacciona, si es que todavía está dormido. ¿Qué? Estamos en Venezuela. No estamos en Estados Unidos, hágame el favor. Entonces, volviendo al tema y ya poniéndonos serios. Sí, llegamos a la conclusión entonces de otra cosa que tampoco es bíblico. Yo sé que el tiempo ya se me está agotando, pero este mensaje es un mensaje que necesito comunicarle de parte de Dios a todos ustedes con urgencia. Ya dije que no es bíblico orar y no actuar. Dije que no es bíblico tener alimento y no darle comer al hambriento. Digo que no es bíblico hacer de la falta de preparación y de excelencia una virtud o tratar de decir que es humildad. Tampoco creo que es bíblico hacer de nuestros gustos y experiencias una doctrina. Tampoco es bíblico. Y tenemos la realidad hoy en día de que muchas personas están haciendo de sus experiencias y de sus gustos una doctrina. Por ejemplo, es como que yo me parara en esta mañana y les dijera a ustedes, amados hermanos, yo le puedo asegurar que la música favorita de Dios es la ranchera. Mire, la ranchera mueve el Espíritu Santo. La ranchera baja el cielo a la tierra. La ranchera es la música favorita de Dios. Yo no sé, allá en el cielo, allá deben haber muchos mariachis. O sea, yo lo estaría a usted timando, mintiendo. No digo que a Dios no le guste, pero estaría defendiendo mi gusto musical. Como a mí me gusta la ranchera, entonces estoy aprovechando que estoy detrás de la Biblia y haciendo uso del púlpito para decir que ese es el estilo favorito de música de Dios. Y eso es una mentira, no es bíblico. Tampoco es bíblico que yo usurpe la obra del Espíritu Santo en cada persona. Yo estoy llamado como ministro a predicar, a decir la palabra con amor, de manera decente, de manera diplomática. No estoy llamado a herir el sentimiento y el corazón de las demás personas. Yo no encuentro en la Biblia el misterio de los jueces, el ministerio del juez. Ustedes llegaron a encontrar alguna vez que dice, y el Señor a unos constituyó apóstoles y a otros profetas y a otros maestros y a otros pastores y a otros evangelistas. Y por cierto, se me olvidaba, y a otros jueces, para que juzguen por ahí a los que andan mal vestidos, a los que andan muy pintados, a los que andan muy descarriados, a los que andan en pecado, qué sé yo. Dios no nos puso como jueces. Él dijo, ustedes son la sal y ustedes son la luz del mundo. ¿Y sabe qué hace la sal? Sazona, cambia el ambiente, hace que las cosas sean diferentes. Y cuando nosotros abrimos la boca, lo que tenemos es que proporcionar un mensaje que haga reflexionar a la gente, que diga, oye, la verdad de esa vida es diferente, es distinta, es algo completamente diferente de lo que yo he vivido durante muchos años. No tiene nada que ver con lo que estoy viviendo ahora mismo. Pero lastimosamente queremos usurpar la obra del Espíritu Santo, o lo que es peor, el lugar del Espíritu Santo. ¿Cómo lo usurpamos? Hermana, quítese esos pantalones y póngase unas faldas, que los pantalones son del diablo y las faldas son de Dios. Hermano, deje de vestirse con ropa mundana y póngase ropa de Cristo. ¿Y dónde venden la ropa de Cristo? Porque que yo sepa, toda la ropa es mundana. Toda. No hay ninguna ropa que sea cristiana. Los cristianos somos nosotros, los que nos la ponemos. Somos los que le damos la esencia. Otra cosa es el pudor, la modestia, el buen vestir. Pero yo no puedo hacerle cambiar la forma de pensar, la cultura que una persona trae metida en su corazón, porque ese es un trabajo del Espíritu Santo. Yo estoy tratando de enseñar lo que es cultura, estoy diciendo el daño que la cultura nos está proporcionando, pero creo que lo estoy haciendo de manera muy diplomática, estoy tratando de ser muy respetuoso. Pero de ahí a que yo te convenza a cambiar de pensamiento, muy difícil.
porque yo no soy el Espíritu Santo. Si tú no te proyectas, si tú no te visionas, si tú no te haces la idea desde ya que no puedes seguir en lo mismo, que no puedes seguir dejando que las ideas no bíblicas hagan nido y mella en tu corazón y en tu cabeza, nunca vas a salir de abajo, siempre estaremos abajo y nos faltará mucho para crecer. Y creo, iglesia, que hasta entonces Dios no nos entregará lo que tiene para usted y para mí. Yo estoy aprendiendo, insisto, yo estoy aprendiendo. Y a veces siento que estoy en el desierto, porque en el desierto es donde Dios me prepara para entregarme la tierra prometida. No me entrega la tierra prometida una vez que me la promete. Primero me pasa en el desierto un buen tiempo, porque el desierto es una escuela de aprendizaje y de formación. Así que antes de que Dios te dé un don, se va a asegurar de que tú estés en capacidad de sostenerlo. Antes de que Dios nos dé las naciones, nos dé multitudes de almas, se va a asegurar que usted y yo, la iglesia, los que ya creímos en Él, seamos capaces de amar, de no juzgar, de no condenar, de no rechazar y de mucho menos usurpar la obra del Espíritu Santo. Eso es trabajo del Espíritu Santo. Que vengan como quieran venir, que se vistan como consideren vestirse. De ahí en adelante, simplemente enseñémosles la palabra, pero que el Espíritu de Dios sea el que les cambie la mente, que el Espíritu de Dios sea el que les cambie la forma de vivir y de vestir, porque nosotros, ni usted ni yo, podemos hacerlo. Y si nos ponemos a hacerlo, terminaremos frustrados. Y por eso hay muchos ministros hoy día frustrados, precisamente por querer controlar a la gente. Así que quiero concluir con esto. Yo sé que Dios no comete errores y con cada uno de nosotros ha tenido un trato diferente. Por eso la Biblia dice que Él es el Dios de Abraham y luego dice, Él es el Dios de Isaac y luego dice, Él es el Dios de Jacob. Hace separación, ¿se da cuenta? Fue diferente con los tres, aunque fueron padre, hijo y nieto. Porque aunque eran padre, hijo y nieto, eran tres personas diferentes. Y el trato era distinto, no era igual. Abraham tuvo que enfrentar grandes retos de fe. Isaac tuvo que tomar decisiones. Jacob tuvo que ser perseverante, persistente hasta lo último, hasta el final. Fueron tratos distintos. Con usted y conmigo no será la excepción. Dios también tendrá un trato especial con usted y conmigo, porque somos personas diferentes. Y creo firmemente que Dios no se equivoca. Él tomó lo vil, Él tomó lo menospreciado. Él tomó lo que el mundo desechó, lo que el mundo dijo, esto ya no sirve para nada. Eso lo tomó Dios y lo trajo aquí. Y por eso estamos tú y yo aquí. Pero no para quedarnos ahí, para que el mundo siga viendo nuestra miseria, para que el mundo siga viendo nuestra ignorancia, para que el mundo siga viendo nuestra falta de excelencia en lo que hacemos. No, Dios nos trajo para prepararnos, para después tirarnos al mundo y que el mundo vea lo que Dios puede hacer con lo que ellos desecharon, para que el mundo vea que Dios es maravilloso, extraordinario y hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. Lo ha hecho con usted y lo ha hecho conmigo. Así que concluyo diciendo, iglesia, también creo y también sé que Dios decidió poner su tesoro en vasijas de barro. Oiga, y esas vasijas somos usted y yo. Él decidió poner su tesoro, no en vasijas de porcelana fina, francesas. No, decidió ponerlo en unas vasijas de barro sencillas, rústicas. Pero aunque así seamos, no quiere decir que Dios esté de acuerdo en que tomemos el hecho de que seamos falibles, humanos, o el hecho de que nos equivoquemos para no prepararnos, para no crecer. Por eso creo que la buena intención no es suficiente. Iglesia, hay que crecer. Y si usted no quiere crecer,
porque no quiere, porque el que quiere puede. Dios traerá a alguien más. Pero cuando usted vea que ese alguien más crece y va para arriba, no diga, pastor, ¿y por qué a mí no me tiene en cuenta? Porque ya de por sí Dios no va a rogarle. Sé que mis palabras pueden sonar duras, pero quiero decirle algo. Yo no encuentro un solo registro bíblico, no lo encuentro, uno solo, donde Jesús ande detrás de la gente. Sígame, sí, venga, acompáñeme. No sea malo, por favor. Recíbame en el corazón, acépteme, lléveme a su casa. Jesús no le rogó a nadie. A nadie. Y si no le rogó a nadie estando allá, en Israel, andando por la tierra, tampoco le rogará a nadie en este tiempo. La obra del Señor va a seguir, con o sin mí, con o sin mi ayuda. La obra es de Dios, pero Dios quiere que la iglesia mejore, que ya la gente deje de llamarnos locos, porque nos paramos a dar 4 gritos sin saber ni qué estamos diciendo. Dios quiere que la gente deje de señalarnos, porque mostramos ser perfectos, santos, y nos equivocamos más que ellos. En vez de mostrarnos humanos, falibles, equivocados, en vez de mostrarnos que estamos en un proceso de cambio, de transformación, pero que estamos procurando la excelencia. Por eso, querida iglesia, concluyo con esta breve reflexión. Un constructor, un maestro de construcción, había trabajado por 15 años aproximadamente para un ingeniero, haciéndole excelentes trabajos de construcción, casas con excelentes terminaciones, las medidas perfectas, los niveles, las alturas, la longitud, todo. El maestro de construcción era un hombre maravilloso, formidable en lo que hacía, ¿no? Tenía 15 años trabajándole a este ingeniero y un día se puso a pensar y dijo, tengo tantos años trabajándole a este hombre y nunca me ha reconocido, nunca me ha dado un arreglo, unas vacaciones o nunca me ha dado una gratificación más que el sueldo o el trabajo que yo le cobro por lo que realizo. Y dijo, yo voy a empezar a cobrar por mi propia cuenta. Nunca se había robado un clavo y empezó a robarse los clavos. Empezó a robarse las cabillas. Y entonces un día el ingeniero viene y le dice, sabes, te aprecio mucho tu lealtad, el buen trabajo que has hecho para mí durante todos estos años, y quiero pedirte que hagas una casa. Le dice el ingeniero, hagas una casa como si fuera para ti. No te voy a dar planos, no te voy a dar diseños, voy a confiar en tu gran talento y quiero que construyas una casa a tu gusto. Simplemente hazla con tu gusto. Pídeme los materiales que necesites y que consideres y yo te los voy a enviar. Me interesa mucho este proyecto. Es para alguien muy especial. Así que el hombre comenzó a construir la casa y si había que meter 4 cabillas, metió 3. Si había que poner 3 o 4 pacas de cemento, ponía 3 pacas. Si eran 4, ponía 3, se llevaba una. Si eran 4 cabillas, ponía 3, se llevaba una. Y así empezó a negarle material a la estructura del cemento, a la mezcla, a las paredes, a las columnas. Y todo lo hizo con fallo de material. Al final, cuando terminó, la casa se veía bonita porque él sabía trabajar bien. Y el ingeniero se acercó y le dijo, toma, aquí están las llaves de tu casa. Es mi recompensa por tantos años de trabajo que me ha servido. Y esa fue su casa. La peor de todas las que había hecho. La que le faltó material. La que le faltó cabilla. Entonces yo quiero decirle algo. Usted dirá que tiene que ver eso con el mensaje y con nosotros. La cultura nos enseña que tiene que haber resultados rápidos, positivos, así, momentáneos. Y a veces en la obra del Señor vamos a servir y no vamos a ver los resultados a priori. Van a demorar en aparecer los frutos.
Pero yo quiero pedirle que no embargue su integridad, mucho menos venda su lealtad al Señor. Vamos a seguir trabajando con amor. Si aún no vemos recompensa y aún no vemos fruto, vamos a seguir adelante. No vayamos a empezar a ponernos mezquinos, a tomar lo que no nos corresponde, a atropellar a la gente que no es nuestra, que es del Señor, a hacer abuso de la autoridad. Vamos a ser brutalmente sinceros. Esperemos que a quien le estamos sirviendo nos está viendo y sabe el esfuerzo de nuestro trabajo y no dejará en vano la obra de sus manos ni la obra de las mías. El Señor es un buen recompensador y Él dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cosechar. ¿Cuántos lo creen? Con regocijo cosecharemos lo que hemos sembrado. Póngase en sus pies, por favor. Y de acuerdo Dios le haya hablado en esta hora, por favor, abra su boca. Padre, te damos gracias por hablarnos como lo haces. El padre que ama a sus hijos le dice la verdad. El padre que ama a sus hijos le hace entender razones. Yo te doy gracias por hablarnos hoy de manera tan directa. Yo espero que algunos de no se vayan molestos, porque si se van molestos conmigo, pues no puedo decir nada, Señor. Yo no he querido traer este mensaje. Tú me has puesto en mi corazón hablarlo, porque tú quieres que la iglesia crezca en excelencia, crezca en lo que hacemos, crezca en todas las cosas, y que entendamos que lo que hacemos debemos hacerlo con excelencia y con amor. Te agradecemos en esta mañana informidablemente, Dios mío. Ayúdanos a crecer, a educarnos, a formar nuestro ministerio, a limpiar y a pulir y a perfeccionar nuestro don, el don que nos regalaste. Padre, oro y clamo para que la iglesia salga del sueño, para que echemos fuera de nuestra congregación y de nuestra mente la cultura religiosa, esa mentalidad de pobreza, esa mentalidad de fracaso, esa mentalidad de yo no puedo, esa mentalidad de yo no sirvo. Sacamos esa mentalidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a erradicar, a barrer todos esos pensamientos culturales que nos dicen que no hace falta prepararse, que no hace falta crecer, que no hace falta ser elocuente para ser un buen ministro de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que no es bíblico orar y no actuar. Podemos pedirte que nos dé sabiduría, pero tenemos que incurrir en indagar sobre ella, en estudiar las Escrituras. Podemos pedir por los hambrientos o por los que padecen hambre, pero también debemos ir y llevarles algo de comer. No es bíblico, Señor, que hagamos de nuestros gustos o de nuestras experiencias una doctrina. Y por ello, Señor, en esta mañana yo oro para que la iglesia reciba el mensaje de manera humilde y de manera receptiva. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén